Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición, tercera edición ya de Hablemos de Torá. Esta nueva edición trae consigo una pelotita que dejamos boteando la semana pasada. Baruch Hashem, esperamos en el Eterno que su presencia nos acompañe, nos inspire, porque este tema de hoy va a ser para largo. ¿Cómo están? Espero en el Eterno que hayan tenido un excelente Shabbat y comenzamos nuestra semana, Yom Rishon. ¿Qué cuentan el día de hoy, queridos Morim? More Shem Tov. Shalom Alejem, Javerim, a todos los que nos escuchan. Y bueno, aquí contento, gracias al Eterno, porque podemos estar en estas cosas, en los negocios de nuestro Padre, como dijo nuestro amado bendito Yeshua HaMashiach. Y contento de poder hablar este tema que es tan relevante en nuestro tiempo. Ruach HaKodesh. Es un tema súper importante. ¿Qué cree usted, More Mijael? Bueno, saludar a todos, Baruchim Habaim, ¿no es cierto? Sean todos bienvenidos a este podcast. Como decía, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene el poder compartir, poder mirar los textos sagrados, escudriñar, ¿verdad? Mirar y ver cómo la escritura, cómo la Torá, el Tanaj nos va a ir revelando cosas, ¿no? Nos va a ir entregando verdades que son eternas, que son espirituales, como, ¿no es cierto?, cómo la vida eterna se va a manifestar en medio nuestro, y tan relevantes como la Shejinah, ¿no es cierto?, la presencia de Dios en el mundo, y el Ruach HaKodesh, ¿no? Veíamos la semana pasada cuál era el Hidush, cuál era la novedad de la adoración. De la adoración allí, ¿no es cierto?, contrastando lo que decía Shemot 20 con Juan capítulo 4. En todo lugar, ¿no es cierto?, donde se haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y bueno, cómo la verdad de las escrituras están presentes hoy día, ¿verdad? Y tenemos Ruach HaKodesh. Y eso es importante, a lo mejor notarlo, a lo mejor hacerlo ver. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Lo vamos a resumir en puras lenguas, lo vamos a resumir en puros milagros, vamos a enfocar lo espiritual a solamente eso, o vamos a ver que es mucho más amplio y extraordinario que eso. Bueno, un buen tema. Así es, como bien dice Mori Mijael, es un tema que está muy presente en el diario vivir de la comunidad, y como tocó More Shem Tov en su momento, basado en el capítulo Juan 11:4. Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria del Eterno, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, como bien decía el More Mijael,
En el primer episodio hablamos sobre la presencia de Dios en el mundo y evidentemente surgieron algunas preguntas, de las cuales la más relevante para nosotros fue: ¿cuál es el lugar de su gloria? Antes de entrar al tema, me gustaría, como bien saben ustedes, hoy día Medinet Israel está pasando por un conflicto bastante grave que tiene que ver con el terrorismo de Hamas, y el ejército de Israel está librando una guerra, no se puede llamar batalla, contra una ideología radical de parte del islamismo radical. Así que no sé si les parece bien que elevemos una tefilá por Sahal. Voy a recitar estas palabras que están en el Sidur, que es la plegaria por el bienestar de los soldados del ejército de Israel. Lo voy a hacer en español para que sea entendible para todos. Aquel que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, bendiga también a los soldados del ejército de defensa de Israel, que guardan las fronteras de nuestro país y las ciudades de nuestro Señor desde el Líbano hasta Egipto, en el aire, el mar y la tierra. Que el Todopoderoso venza a nuestros enemigos y que libre de toda tribulación, desgracia y de toda clase de enfermedades a todos nuestros soldados, y que envíe bendición y éxito en todas sus acciones. Que el Altísimo les entregue a nuestros enemigos en sus manos y corone sus batallas con éxito y salvación, como está escrito: porque Hashem, nuestro Señor, que nos acompaña, combatirá con vuestros enemigos para salvarnos, y diremos todos juntos: Amén. 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 Amén, Baruch Hashem. No nos olvidemos que Am Israel está en nuestro ADN. Bien, para continuar con respecto a nuestro tercer episodio, surgió la pregunta en el episodio anterior: ¿qué es Ruach HaKodesh y qué es Shejinah? Se hicieron unas pinceladas respecto a la Shejinah, producto del Mishkan, que es con parte de raíz hebrea con Shejinah. De este modo dimos un pequeño paseo, más bien un breve paseo por la etimología y toponimia de la palabra Jerusalén, que fue en el primer episodio. La tierra que él mismo, el santo bendito sea, declaró como santa. De hecho, del primer episodio tuvimos tema para hablar en el episodio siguiente, basado, como decía Moré Mijael, en el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, en capítulo 20, versículo 24. En el versículo 21 en hebreo: en todo lugar donde sea recordado mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vale decir, ¿qué significa la santidad de la tierra? Primeramente, una santidad temporal que trasciende desde Mizraim, Egipto, pasando por el monte Sinaí, hasta llegar a Jerusalén, específicamente el monte del templo. Así fuimos desarrollando en 2 episodios el lugar de su gloria, y hablamos respecto de cuáles son los parámetros bíblicos para declarar un lugar santo. De manera que ya dentro del tema entendimos que el lugar que el Eterno eligió para recordar su nombre no es cualquier lugar. Eventualmente, hacer reposar su presencia divina, Shejinah, es donde habitaría, reposaría el Bet Hamikdash, que está en el monte de Jerusalén, en el templo. Entonces surge nuestro tercer episodio, el cual comenzamos hoy, donde nos preguntamos: ¿qué es la presencia divina? ¿Es igual
al Ruach HaKodesh. La Shejinah es lo mismo que el Espíritu Santo. En resumen, en el primer episodio hablamos del lugar de su gloria. En el segundo episodio conversamos respecto de la santidad de la tierra. Y hoy nos adentraremos en lo que significa la presencia divina. Para ello, creemos necesario tocar algunos temas antes para entender qué nos llevaron a complicarnos con la Shejinah y el Ruach HaKodesh. Moré Shem Tov citó un pasaje del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, que habla del llamamiento del profeta, que dice: Bekarase el Sebe Amar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsebaot, Melohol Haaretz Kevodo. Y el uno al otro daba voces, refiriéndose a los serafines, que se tapaban con sus 6 alas, con 2 alas el rostro, 2 alas los pies, y con 2 alas volaban. Santo, santo, santo es Adonai de las huestes celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. La pregunta es, ¿toda la tierra? Y de ese pasaje aprendimos que la gloria del Eterno se manifiesta de múltiples formas, ya sea en la creación, en la naturaleza misma, y muy especialmente en el Mashiach, como dije anteriormente, que a través de la resurrección de su amigo, el Azar Lázaro, Moré Shem Tov, lo explicó del siguiente modo: Vaishma Yeshua Vayomar Amahala Asot Lo Lamavet y Im Lichvod Haelohim Lemaam Ikaved Va Ven Haelohim. Al oírlo Yeshua dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Ki'im lichvod haElohim, para que el Hijo de Dios, Lema'an Ikaved Va Ben Elohim, sea glorificado por ella. Basado en el capítulo 11, versículo 4 de la Besorá al Pillo Hanán, del apóstol Juan. Finalmente, de la gloria de Dios pasamos al Ruach HaKodesh, cuando Moré Mijael nos trajo a la memoria un evento extraordinario que tiene que ver con la conversación de el rabino Yeshua, nuestro Mashiach, con la mujer Shomronit, la samaritana, donde dice: Vaya an Yeshua, vayomer Elea, luyedat et matat Elohim. Yeshua le respondió: si conocieras cuál es el don de Dios, umia omer lach tinili lishtot, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Az sha'alet ad mimenu venatan lach maim haim. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Basado en la Besorá al Pillo Hanán, capítulo 4, verso 10, la buena nueva del apóstol Juan. Y así, de acuerdo a toda la escritura, Moré Mijael concluyó que el agua que ofrece Rabenu Yeshua, el Mashiach, se refiere, según la escritura, al Ruach HaKodesh. Citó el capítulo 7, en el último día de la fiesta de Sukkot, donde dice: y en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nahalei Maim Haim. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh
porque Yeshua no había sido aún glorificado. En conclusión, cuando el texto del apóstol Juan dice que en el último día de Sukkot, se refiere al séptimo día de Sukkot, conocido, según la tradición, como Hoshana Rabbah, gran salvación. La tradición cuenta que durante todas las noches de Hol Hamoed Sukkot, los días intermedios de Sukkot, se promulgaba una tradición en el Bet HaMikdash, en el templo sagrado, que consistía en derramar libaciones sobre el altar, libaciones de agua y de vino. Respecto de la libación de agua, la tradición lo llama juicio de las aguas. Esta ceremonia era conocido como Simchat Beit HaShoevah, que literalmente significa la alegría de la casa de la extracción. Entre paréntesis, extracción del agua. El último término, según dicen los rabinos, se refiere de manera implícita a la extracción del agua según lo que declara el profeta Isaías en el capítulo 12, versículo 3. Ushaftemai besazón mima'inei hayeshua, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Para entender un poco qué significa Shoevah, la palabra hebrea, su raíz está en Shin Aleph Vet Sha'av, que significa sacar, extraer. Es por esta razón que el primer versículo del profeta Isaías comienza con la palabra Ushaftemai, sacaréis agua. Así, la costumbre del sumo sacerdote, el Kohen Hagadol, era extraer aguas del estanque de Shiloh, Brajat Ashiloach, y verterlas sobre el altar. Recordemos que el estanque de Shiloh fue construido en la época del rey Ezequías para abastecer de agua a la ciudad a través de un túnel que era alimentado por la fuente del Gijón, que es un manantial que surge en una gruta al pie de la montaña Ofel, entre Sion y el valle de Cedrón. La ceremonia de extracción tiene dos significados. Primero, debemos entender que Sukkot es la fiesta de la última cosecha del año, así como Pesaj es la fiesta de la primavera o el renacer de la naturaleza. De manera que el significado de las aguas tiene directa relación con lluvia, con abundante lluvia para una óptima cosecha. Mientras que, como segundo significado, tiene una implicancia meramente espiritual, que es recibir el Ruach HaKodesh. Esto para mí es una verdadera bomba atómica, porque todos sabemos que para recibir el Ruach es necesario nacer de nuevo, a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados, como dice la primera carta de Juan, en el capítulo 5, 18. Yadanu kihol ha'ilod me'et Elohim lo yehetá. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En palabras del rabino Sabe Rudman, que es un columnista de Aish Latino, dice: muchos aspectos de la vida judía involucran la inmersión en una mikve, que es una piscina ritual. El poder de una mikve es purificar y renovar. Por eso el acto final de una conversión es sumergirse en una mikve. Al igual que un feto, presten atención, al igual que un feto emerge de un entorno acuático hacia una nueva vida, el converso también vuelve a nacer. Y eso que cita el Rab nos lleva a Yohanan, Juan capítulo 3, versículo 3, donde Yeshua dice lo siguiente, en una conversación nocturna con Nicodemo, un magistrado de la más alta casta rabínica. Vayan Yeshua veyomer lav, amén, amén. Ani omer lach, imlo, y el Ivaled ish, mi mekor, allo yuhal ligot et malhut Elohim. Yeshua le responde: ciertamente te digo,
el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, pero ¿cómo puedes uno nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el seno de su madre y volver a nacer? Y Yeshua le contesta con palabras magistrales. En verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con esto finalizo. Aquí hay una conexión con lo que citó Mijael en el capítulo que habla Yeshua en el último día de la fiesta. Según la tradición judía, Simchat Beit HaShoeva era una instancia para recibir Ruach HaKodesh, cuando se derramaba agua sobre el altar. Según lo que citó nuestro Moré Mijael, no había venido aún el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido un glorificado. Esto lo dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces la pregunta que yo le hago a nuestros queridos Morim es: ¿qué es el Ruach HaKodesh? Moré Shem Tov, Moré Mijael, los dejo en libertad para poder contestar. Bien, vamos a comenzar. Este tema en realidad es bastante amplio, tiene muchas aristas, y vamos a comenzar con la concordancia hebrea Strong. ¿Ya? En la concordancia 7931 está la palabra Shakán, que dentro de varios significados tiene estos: hospedar, residir, quedarse permanentemente, descansar, detener, detenerse, erigir, habitación, habitar, morador, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedar, quedarse, reposar. También en la concordancia 7934 está la palabra Shaken, que también significa residente, que usa las mismas radicales, Shin, Kaf, Nun, que es del verbo lishkon, ¿cierto? El Shema Poal, el infinitivo es lishkon. Shaken o Shahen también significa residente y por extensión significa conciudadano, comarca, morador y también significa vecino. ¿Ya? De esta raíz, de estas tres radicales, de este verbo de tres radicales, o de tres shorshim, viene la palabra Shejiná, que, hay que decirlo, no aparece en la Biblia, no aparece en la Torá, en el Humash, en el Pentateuco, no aparece tampoco en el Tanaj, propiamente tal, como sí aparece en estado construido, no aparece en estado absoluto, ¿ya? Y donde aparece en la Torá, en el Humash, aparece cuando dice Shahanti Betoham, y habitaré en medio de ellos, que es cuando habla con Moshe, para que hagan el Mishkan, el tabernáculo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, o sea, hay que partir de esa base, que es un concepto judío, es un concepto rabínico, que se utilizó para declarar, para hablar de la presencia del Eterno, para hablar acerca de un lugar de descanso de la presencia del Eterno. Entonces, de ahí ya partimos para tratar de entender un poco esto y tratar de dilucidar en realidad este tema, porque son muchas aristas. Esta Shejiná, ¿cierto? O Shekinah, también como dicen muchos hermanos cristianos, que reposaba en el tabernáculo, en el Mishkan, en el tabernáculo del desierto. También algunos lo llaman Ohel Moed, ¿cierto? La tienda de reunión, y después reposa en el templo de Salomón, en el Bet HaMikdash de Salomón. También muchos historiadores dicen que en realidad en el segundo templo, que es el templo que erige, que ornamenta, en realidad va a ser más preciso, por dos o Herodes,
no estaba la gloria del Eterno, no estaba la Shejinah en el Kodesh HaKodashim, en el Sancta Sanctorum o en el lugar santísimo, en el Santo de los Santos. ¿Ya? Porque de hecho ahí no estaba el Arona Kodesh, no estaba el Arca Santa. Había una piedra que se llamaba Piedra de Fundamento. Eso también lo trae el doctor Adolfo Reutemann, ¿ya? Que es el curador de los rollos del Mar Muerto, del Ejala Sefer, del Santuario del Libro en Jerusalén. Entonces, partiendo de la base de que la palabra Shejinah en estado absoluto no está en la Torá, no está en el Tanaj, pero sí está el concepto, está utilizada en el estado construido, como Shahati Betoham. En el Masejet Berajot, en el Tratado de Berajot, en el 17a, dice: en el futuro los justos se sentarán con sus coronas en sus cabezas, deleitándose en la luz de la Shejinah, presencia divina. Esto también está ahí, lo trae el libro La Anatomía del Alma de Chaim Kramer con Abraham Sutton en la página 174. Entonces, este concepto de la Shejinah es un concepto judío, es un concepto que utilizan los rabinos para referirse a la presencia del Eterno. También los rabinos hablan con respecto a la Shejinah del exilio, porque los rabinos enseñan que cuando el Eterno dispersó a Israel, dispersó al pueblo de Israel, también la Shejinah se fue con el pueblo a los cuatro confines de la tierra. También en el libro Anatomía del Alma, en la página 177, dice que al cumplir los mitzvot con alegría, uno redime y eleva la Shejinah. Este concepto también de la Shejinah del exilio. Esto en realidad para comenzar a calentar motores. Extraordinario. Muchas gracias por esa cita. Se agradece un citar de dónde se traen las citas, porque se tiende a pensar que nosotros hablamos deliberadamente y la verdad es que las citas están en las fuentes judías. Una Mijael, por favor. Bueno, sí, vemos, ¿no es cierto?, como ya siguiendo la línea un poquito del Moreshen Tov, evidentemente la palabra no aparece como tal, ¿no es cierto?, como tal diciendo Shejinah, pero sí vemos que no es un invento de los rabinos, es un concepto que los jajamín aprenden a partir precisamente de los textos, y que esos textos nos apuntan a una realidad divina, ¿no? Y una realidad que es lo que todos nosotros anhelamos en nuestro corazón, ¿no es cierto? La presencia de Hashem revelada en el mundo. El retorno, ¿no es cierto?, de la Shejinah, la restauración de todas las cosas, la reunión de los exiliados. Y, ¿no es cierto?, que el Eterno, ¿no es cierto?, como dice el pasaje, Vejayá, Hashem el Melech al Kol Haaretz, Vayomahu, Hashem Echad, Ushmu Echad. Y que se pueda dar eso, ¿no es cierto?, que el Eterno sea rey sobre toda la tierra. En ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Entonces, es un concepto que lo aprendemos, ¿no es cierto?, del contexto del Sefer Shemot en Parashat Trumá, pero también lo aprendemos a lo largo de la Escritura. No es el único lugar donde está esta expresión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La semana pasada se citaba este salmo, ¿no es cierto? Shohem Birushalayim, que efectivamente el Eterno reside, mora, habita, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y también lo vimos en el libro de Devarim, en el capítulo 12, ¿no es cierto?, de estos dos conceptos, el transitorio, la Sum Shemó, para poner allí su nombre, y
el otro concepto que habíamos visto, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, versículo 5, ¿no es cierto?, lishno, ¿no?, para hacer morar, ¿no es cierto? Ahí está esta expresión, ¿verdad?, de básicamente una revelación. Y esta revelación del Eterno no parte precisamente ni en el monte Sinai, ni tampoco en el Mikdash, o en el Mishkan, en el templo, o en el tabernáculo. Vemos que el Eterno se revela al hombre, desde el principio se revela al hombre, y habla con el hombre. Nosotros vemos en la vida de Abraham Avinu, con respecto a esto, ¿no es cierto?, que Abraham Avinu tuvo 7 revelaciones. Hashem se reveló en 7 ocasiones. En 7. 7 revelaciones de la Shejinah. 7. La primera, ¿no es cierto?, está ahí en Bereshit, capítulo 12, versículo 1 al 3. La segunda aparece en el capítulo 12, en el versículo 7. La tercera aparece en el capítulo 13, versículo 14. En el 17:15, en el 17:18 y finalmente, ¿no es cierto?, en el 22, del 16 al 18. Nosotros podemos ver que 2 de estas revelaciones que tuvo son particularmente importantes para lo que estamos hablando, que sería la cuarta revelación. La cuarta revelación es la del Brit Bein Abetarim, el pacto entre las partes. Esa es la cuarta, que ahí aparece el hijo, ¿no es cierto? Aparece este hijo en el capítulo 15, versículo 6, ¿no es cierto?, donde se va a desarrollar toda la fe de Abraham. A partir del capítulo 4 de Romanos, ¿no es cierto?, va a empezar a hablar de la fe y cómo él es justificado, ¿no es cierto?, y va a hablar de la resurrección de los muertos. Romanos capítulo 4 va a hablar, ¿no es cierto?, de todo eso y cómo vio el día del Mashiach, ¿no? Y la última, que tiene que ver con la quedá, con la atadura de este hijo. 2 revelaciones que están ligadas, ¿no es cierto?, y que son importantes. En el contexto del relato del pacto con Abraham, en el capítulo 15, este contexto, nosotros podemos ver que es paralelo también, hasta cierto punto, a la historia o al relato de Matán Torah. Hay un paralelismo entre el capítulo 15 de Bereshit y el capítulo 20 de Shemot. En relación a los versos, cómo abren, ¿no?, cómo abre como la petijá, cómo abre el texto, cómo abre el relato. Ustedes se fijan, dice, ¿no es cierto?, yo soy el Eterno que te sacó de Ur Kasidim. Yo soy el Eterno que te sacó de Ur Kasidim. Y ese pasaje, ese pasuk, que está en el capítulo 15, versículo 7, es paralelo a Shemot 22. Yo soy el Eterno tu Dios que sacó de la tierra de Egipto. Ahí el contexto, ¿no es cierto?, están los paralelos. Y aquí dice en el capítulo 15, he aquí un horno humeante y una antorcha encendida que pasó entre las partes. ¿Ya? Y en la revelación del monte Sinai, la Shejinah se compara no solo en fuego, sino también su humo. Su humo ascendía como el humo de un horno. Entonces los elementos, ¿no es cierto?, tanto acá en Bereshit 15 como en el capítulo 20 están. Estos elementos están unidos, ¿no es cierto? Y luego se mencionan antorchas, ¿no es cierto? Y todas las personas percibieron los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y la montaña humeando. Entonces, de aquí podemos partir, ¿no es cierto?, que efectivamente la revelación
de Dios en el mundo es lo que los jajamín llaman Shejinah. O sea, Hashem está en todas partes, ¿verdad? Porque lo llena todo. No espantemos, ya hablamos ya la semana pasada, ¿no es cierto? Que incluso la gloria de Dios se revela desde la creación del mundo. De manera que el hombre, dice, no tiene excusa, ¿no es cierto? Al ser el hombre un ser racional, un ser pensante, un ser racional, por lo menos debería llegar a la mínima de pensar que todo lo que lo rodea viene de algún lado. O que se creó, ¿no es cierto? O que las cosas no son espontáneas, ¿verdad? Usted tiene que trabajar la tierra para poder cosechar. No es espontáneo. Usted tiene que tener un elemento para poder sembrar. No es espontáneo. Todos estos elementos, ¿no es cierto? Y todas las cosas que hacemos en la vida, en el fondo, que son melajot, ¿no es cierto? Son trabajos, son cosas, actividades, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Le enseñan al hombre básicamente esto. Pero nosotros vemos que cuando hablamos de la Shejinah, hablamos ya de elementos. ¿Y cuáles son los elementos? El fuego es un elemento, como un fuego, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que Moshe Rabbeinu dice, vio una zarza, Senebo Erba Esh, una zarza que ardía, ¿no es cierto? Y no era consumida. O sea, tenemos el elemento fuego, pero también tenemos, ¿no es cierto?, esta nube, este humo, esta nube que cubre, que dirá Salomón es que es densa oscuridad. Entonces ahí me gustaría tomar un poquito y podemos partir ya, ¿no es cierto? O sea, teniendo este claro el capítulo 15, el capítulo 20, que son importantes estas dos revelaciones. Ahí podemos ver que el Mashiach está en ambas, ¿no es cierto? Que sería un tema para otro podcast, yo creo. Pero el capítulo 40 de Shemot, fíjense ustedes el capítulo 40 de Shemot, las expresiones que se usan, Shemot 40, 34 al 38. Dice, entonces una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y Moshe no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube reposaba sobre ella y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían adelante en sus jornadas, en sus viajes, ¿no? Pero si la nube no se alzaba, entonces no viajaban hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo y fuego de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Quemaré, ¿no? O sea, es como una visión de fuego, ¿no? Entonces aquí, en este pasaje, se afirman 4 cosas. Hay 4 cosas de estos pesukim. Primero, que cuando se erigió el Mishkan, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Eterno llenó ese lugar. Lo primero. Lo segundo es que debido a esta revelación divina y esta gloria, Moshe no pudo entrar en la tienda. Eso es lo segundo, no pudo. Tercero, cuando se alzaba la nube sobre el Mishkan, era la señal para los hijos de Israel que había llegado el momento de marchar. Y cuarto, el último versículo, aclara entonces que la nube estaba sobre el Mishkan de día y de noche había una apariencia de fuego. Entonces, de aquí a lo mejor podríamos tomar esto y, bueno, yo voy a irme por esta línea un poco para poder hablar en el fondo qué es la Shejinah y cómo se revela y qué significa. Doy el pase ahí. Es interesante cómo un tema nos lleva a otro tema. Lo que hablábamos detrás de cámara, con Moresh Top, es imposible abordar todos estos temas en
hora y media. Es que la verdad es que la gente también, me incluyo, tiende a confundir la presencia divina con el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos po, para entender Ananí Kabod, las nubes de gloria, la Shejinah, la presencia divina, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. A mí me interesa entender qué es Ruach HaKodesh, pero no puedo llegar al Ruach HaKodesh si primero no entiendo qué es la Shejinah. More Shem Tov. Mira, claro, es que es como dice el Sheliach, el apóstol, son muchos temas difíciles de explicar en realidad. Tanto que decir difícil de explicar. Partiendo de la base de que espíritu, ruach, en hebreo, porque por ejemplo, no sé, para personas que solamente leen castellano o solamente leen español, se habla de que si sale la palabra espíritu con mayúscula es porque está hablando del Espíritu Santo. Y si sale el espíritu con la palabra espíritu en la Biblia con minúscula, no está hablando de otro espíritu, del espíritu del hombre o de otro espíritu. Incluso de un espíritu demoníaco, que también la escritura lo llama ruach, también lo llama espíritu. Entonces, en hebreo no es así. En hebreo no existen las mayúsculas. Correcto. Entonces, partiendo de esa base, hay que ir al hebreo, o sea, en el fondo hay que ir a las fuentes originales, a las fuentes judías, y la herramienta principal es el hebreo. En la concordancia hebrea Strong, la número 7306, sale la palabra ruach, que es espíritu. Y también significa soplar, percibir. La 7307 de la misma Strong sale como viento, aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. Y en la concordancia 7308 también significa espíritu y viento. También dentro de las acepciones de esta palabra, de los campos semánticos de esta palabra, tenemos la palabra respirar y la palabra oler, ¿ya? El respirar y oler lo tengo subrayado porque voy a hacer una conexión con Isaías capítulo 11 después. Pero quiero citar la primera referencia que hay en la Torá a la palabra ruach, y está en Bereshit 1:2, en Génesis capítulo 1 versículo 2. Que dice, Be'aretz haitá, tohu vabohu, behoshech al pnei teom, beruach Elohim, merajefet al pnei amayim. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, y aquí aparece y dice Ruach Elohim, merajefet al pnei amayim, volaba sobre la faz de las aguas. Entonces aquí ya tenemos una referencia a este Ruach Elohim, que en majestética, en hebreo, majestética es cuando se utiliza la palabra Elohim para decir que alguien está elevado por encima de otro. En el caso de los jueces, por ejemplo, la Sagrada Escritura también lo llama Elohim, los llama Elohim a los jueces, a los Shoftim, a los Dayanim, también lo llama Elohim, porque están por encima de todo el común, de todos los demás. Entonces, este Ruach Elohim es un espíritu, en Bereshit 1:2, ¿cierto? Que lo estamos viendo, que es la primera referencia, es un espíritu mayor a todos los demás espíritus. ¿Ya? Si bien es cierto, aquí no utiliza la expresión Ruach HaKodesh propiamente tal, espíritu del santo o espíritu de santidad, que también se tradució como Espíritu Santo, pero sí está hablando de un espíritu mayor a los demás espíritus, que ya estaba antes de que fuera creado el hombre, en el Maaseh Bereshit, en la obra de la creación.
volvamos a las dos acepciones que tiene esta palabra ruaj, ¿cierto? Con respirar y oler. Cuando habla la Sagrada Escritura con respecto a ciertos korbanot, a ciertas ofrendas que se hacían, a ciertas que eran ofrendas quemadas, el Eterno habla y dice, para que sean para mí, dice, le reaj ni joaj, en olor grato. Y aquí utiliza esta palabra ruaj también, en olor grato. Y vamos a Isaías capítulo 11, del 2 al 3, y dice, y aquí habla con respecto a los 7 espíritus de Adonai, los 7 espíritus del Eterno, y están en la menorá, ¿cierto? La menorá tiene 7 luminarias, y tiene que ver con 7 días de la semana, tiene que ver con los 7 colores del arco iris, y con hartas cosas que están en la creación en base al número 7, que es un número de plenitud. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Adonai, 1, el espíritu de sabiduría, 2, el espíritu de inteligencia, 3, el espíritu de consejo, 4, el espíritu de poder, 5, el espíritu de conocimiento, 6, y el espíritu de temor de Adonai. Y ahí están los 7 espíritus de Adonai que estaban en el Mashiach. Estaban en el Mashiach, que se manifestaron en el Mashiach, en Yeshua. Bendito sea él. Y el 3 dice, y aquí hago la conexión con el respirar, oler. Y dice, va arijó, beirat Adonai, y respirará en el temor de Adonai. La mayoría de las Biblias no dice y respirará, utiliza otro concepto. Pero por ejemplo la Biblia Jubileo 2000 dice y le hará oler. En la Sagrada Escritura 1569 también dice y le hará oler. Entonces los rabinos, sobre todo de corte más cabalista, de corte más místico, dicen que una de las cualidades que iba a tener más desarrollada el Mesías es el olfato. Es el olfato. Un perro sabueso. Porque el olfato es espiritual. De hecho, algunos dicen que de todos los 5 sentidos que nosotros tenemos, algunos dicen que son 6, el único que pasa a Olam Abba es el olfato. El único que pasa al mundo venidero es el olfato. Entonces, wow. El Mesías tenía desarrollado de todos los sentidos, el más era el olfato. Entonces, y respirará. Entonces, aquí está hablando de algo espiritual. Aquí está hablando de algo que no es tangible, que no es, como decía el Moré Mijael recién, y dice, maré, dice, la apariencia de fuego, pero no es fuego. Este fuego que estaba en la zarza, que ardía y no se consumía, ¿por qué no se consumía? Si el fuego lo consume todo, el fuego físico, digamos, la combustión, ¿cierto? Esta química. Pero este fuego no lo consumía. Claro. Pero sí descendió fuego del cielo y mató a Nadab y Abihú, hijos de Aarón. Y sí había un fuego que enseñan los rabinos, ¿cierto?, que descendió sobre el altar, y ese fuego después se conservaba y estaba la Maraví, que es de las 7 luminarias, se conservaba siempre esa prendida, incluso cuando se limpiaba la menorá. Entonces, hay un aspecto espiritual acá. Hay algo que no es tangible, que no es tan material o tan terrenal. No es tangible, no es terrenal. Me interesa mucho eso que dice la cita de esta presencia del Eterno en el Olam. Volvemos al primer episodio. Bejaretz Haita Tohu Babohu. La tierra estaba sin forma y vacía. Bejol Shehal Penei Tehom. Y la oscuridad cubría la superficie del abismo.
Veruach Elohim, el aliento, el Espíritu de Dios. Merajefet al Penei Amaim, se movía sobre la superficie del agua. Parashat Bereshit, capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis. Quiero hacer un dato al margen. Existe una empresa israelí llamada Watergen, la que inventó una máquina que convierte el viento en agua, elemento vital para la vida del hombre. Y es un poco lo que hablamos en el último episodio. Shaftem Maim Besazón, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Y según la tradición, en el último día de Sukkot, llamado Shana Rabbah, todo el pueblo se reunía en el templo en una fiesta llamada Simchat Beit HaShoevah, porque, llamado juicio de agua, el Eterno permitía recibir Ruach HaKodesh. Y para recibir Ruach HaKodesh, la persona primero debía estar purificada, como decía el Rab de Aish HaTorah. La mikve le permite al hombre nacer de nuevo cuando hace conversión, y en el ritual de purificación permite que la persona se presente óptima, kasher, no santificada, pero sí purificada delante de un servicio litúrgico, de una festividad, delante del Eterno. Sabemos que estamos delante del Eterno, como dice el Salmo 67, Shiviti, la Adonai, Lenegdit, Tamid. Puse siempre delante mío al Eterno. Los que quieran investigar respecto a esta empresa llamada Watergen, la pueden buscar en Instagram como watergen-oficial o en su página en Facebook watergen.com. Ahí para que vean el dato, me parece interesante hacer este dato porque el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua y resulta que del viento se saca agua en una empresa israelí. Según la Universidad de Tel Aviv, la atmósfera de la Tierra es una fuente amplia y renovable que puede ser un recurso alternativo de agua potable. Continuamos. More Shem Tov. Okay. Bien, entonces tenemos hartos aspectos de este tema. Y este tema del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, tiene relación con el Shemen HaMishcha, tiene relación con el aceite de la unción, con el cual se encendía la menorá del Bet HaMikdash, la menorá del Santo Templo, que no se prendían con velas, ¿cierto? No eran velas, sino que se prendía con aceite de oliva. De hecho, este espíritu de santidad, este Espíritu Santo, venía sobre los reyes en la Tanaj, ¿cierto? En el Tanaj, antes de la era común, venía de manera temporal sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los Kohanim. Sobre aquellos sobre los cuales se había puesto el Shemen HaMishcha, el aceite de la unción. En el Teilim 51, en el Salmo, capítulo 51, versículo 11, Pasuk 11, David Amelech, el rey David, quien era un ungido del Eterno, ¿cierto? Uno de los muchos ungidos que han habido, que también era Mashiach, porque Mashiach es un ungido, alguien que se unta con óleo de aceite, dice, Al tashliheni milfaneja, beruach kotsheja al tikach mimeni.
no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este salmo, él lo escribe luego de haber pecado con Bathsheba. More Shem Tov, disculpe la interrupción. Este salmo está en el 51:11 en la edición española y 13, versículo 13 en la versión hebrea. Claro. Entonces, dice Ruach Kodsheja, el espíritu de tu santidad, o tu Espíritu Santo, de mí. Entonces, ya vemos que David Amelech, que el rey David, tenía una relación con este Ruach. Los profetas hablan y dicen, el Espíritu de Dios vino sobre mí, y Ezequiel dice, me tomó de las guedejas. Y ahí entendemos que Ezequiel, el profeta Ezequiel, que también era Cohen, entre paréntesis, también era sacerdote, lo toma de los peyes, de los peot, de los Gedalim o Adalares, también como se llama. Y el Espíritu le revela, el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Adonai, el Ruach Adonai. Entonces, ya vemos que este Ruach, este Espíritu, este Ruach Elohim, este Ruach HaKodesh, ya está obrando en la Tanaj antes de la era común, ¿cierto? Antes de que venga Mashiach, antes de Cristo, dirían los historiadores, ¿cierto? Una línea de tiempo. Y ya está obrando con el hombre, se está manifestando, como decía el More Mijael delante, ¿cierto? Hay elementos que nos hacen distinguir, que es el fuego, la nube, ¿cierto? Y este horno, que era como un horno, dice. Porque cuando hablamos de los temas espirituales, siempre se utiliza la comparación, dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quemó? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo un horno? ¿Cómo un fuego? ¿Cómo una columna? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es difícil explicarlo o hablarlo en términos materiales, terrenales. Entonces, este Ruach HaKodesh, este Espíritu Santo, este Ruach Elohim, que después en la carta de los Hebreos dice Ruach Mashiach, Ruach Olam, el Espíritu del Mesías, Espíritu de Cristo, dice las versiones españolas, ¿cierto? Este Espíritu Eterno también dice Ruach Olam, Espíritu Eterno. También después dice Ruach Emet, Espíritu de verdad, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ya estaba obrando antes de que viniera Mashiach. Esta interacción que usted señala que tenían los profetas con el Ruach HaKodesh, la tradición la conoce como Ashgahá, que es como el grado máximo de interacción. Cuando el salmista dice, desde su morada, Hashem supervisa a todos los habitantes de la tierra. Yo me quiero tomar de eso que dijo More Shem Tov mencionando la concordancia Strong respecto a Shahan 7931, reposar, residencia. Resulta que, curiosamente, respecto a la palabra Ruach, que tiene 3 radicales, Resh, Vav y Het, la concordancia Strong 7305, la palabra Revaj viene a significar cuarto o habitación. Y Ravaj, una es Revaj, que es habitación, Ravaj, que es la concordancia Strong 7306, basado en la 7306, que significa viento, y por semejanza aliento. Ravaj, las mismas 3 radicales, Resh, Vav, Het, por implicancia significa respirar
en un espacio amplio, figurativamente como al aire libre. Lo interesante de esto es que Rebaj significa habitación. Y citando la Brit Hadashah, en el libro Corintim Aleph, 1 Corintios, capítulo 3, 16, dice, Halo yedatem kiatem mishkan Elohim. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois residencia de Dios? Mishkan Elohim. Y ahí juntamos, es un paralelo con Shahan, residencia, y Ruach. Porque justamente dice, Veruach Elohim, Shohen Betojahem. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿No sabéis que soy residencia de Dios? Mishkan Elohim. Y que el Espíritu de Dios, Veruach Elohim, Shohen, mora, habita, Betojahem, en vosotros. ¿Por qué habitación? Según el profeta Jeremías, en el capítulo 22, 14, dice, Efneli Beit Midot, edificaré para mí una casa espaciosa, Va'aliot Mervahim, y salas airosas. En la palabra Mervahim usa justamente las tres radicales de las cuales estamos hablando. Resh, Vav, Het. Ruach, el aliento. Según concordancia Strong, también en el diccionario de Moshe Chávez, también significa un ánimo, una animosidad. Pero llama la atención que signifique habitación, que signifique cuarto. Que nosotros, como pueblo del Eterno, seamos la residencia, el Mishkan Elohim. More Mijael. Bueno, sí, dice el Adón, el Eterno es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros hablamos, como dice Rab Shaul Pablo en 1 Corintios capítulo 12, de aquellas cosas que son espirituales, precisamente son aquellas cosas que no están en el espíritu del hombre, porque el hombre también tiene espíritu. Y lo dirá ahí en el capítulo 3, ¿no? 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice, cuando hablamos de la sabiduría, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado crecimiento, madurez, y sabiduría no de este siglo, no la que nace de la capacidad humana del hombre, ¿verdad? Porque el hombre en general, y la humanidad, ¿no es cierto?, en general, creyendo ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Se hicieron necios, hubo una necedad en el corazón del hombre. Y sabemos lo que sucede, ¿no? Y la Torá nos da ese testimonio de la degradación humana, ¿no? De la degradación humana. Pero fíjense ustedes, dice,
no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Porque la sabiduría de este siglo, como sus príncipes, perecen. Termina esa sabiduría. Esa sabiduría no permanece, no es algo que va a estar presente. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual el Eterno predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían colgado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, las cosas espirituales, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el Eterno nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nosotros vemos un caso, un ejemplo de esto, claro, ¿no es cierto?, en el Mishkan. En la Parashá, Kitizá, en el capítulo 31, está escrito en la Torá: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, le dijo el Eterno, hablamos el Eterno a Moshe para que diga: mira, Karati Beshem Betzalel ben Uri ben Hur le maté Yehuda. Yo he llamado por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, de la tribu de hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, a Amaleoto Ruach Elohim, y lo voy a llenar a él, lo he llenado a él con espíritu divino, ¿no? Con esta capacidad, se hablaba de este plural majestético al principio, con esta capacidad que tengo solo yo, se completan y están contenidas todas las cosas que hay en el mundo. La gloria, la potencia, la sabiduría, la inteligencia, el poder, todo, por eso un plural majestético. Porque revela este multiforme poder o esta multiforme gracia del Eterno, que está ahí, ¿no es cierto? Y con este espíritu he llenado Betzalel en sabiduría divina. Con sabiduría se hizo el mundo, ¿no es cierto? La tierra, el mundo, se afirmó con conocimiento los cielos. Bueno, solo dice el Sefer Mishle, libro de Proverbios. Pero fíjense que esta sabiduría revela al Eterno en el mundo. Lo descubre, son cosas que ojo no vio, son cosas que oído no oyó, son cosas que el Eterno tenía preparada para los que le aman. Lo espiritual no es algo, digámoslo así, ¿no? En la revelación, en la manifestación no es algo insustancial, tiene una sustancia, tiene una revelación, una verdad concreta. Y ahí es donde se juzga, ¿no es cierto?, el que es espiritual y el que no es espiritual. Y el que va a andar, ¿no es cierto?, conforme al espíritu, va a tener, ¿no es cierto?, esto que se llama espiritualidad. Y la espiritualidad parte, ¿no es cierto?, como decía, ¿no es cierto?, otorgándole al hombre una sabiduría divina que no nace de su corazón, que no está en sus capacidades humanas. ¿Por qué dice? Pero el Eterno nos las reveló a nosotros por su Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Una de las cosas que nosotros vamos a ver que es necesario, ¿no? Dios es Espíritu.
dijo el Señor a la mujer. Y es necesario. Es algo que tiene que estar en la vida de los adoradores. Sin esto, mujer, no vamos a lograr tener esa verdadera comunión. Esa verdadera comunión, y esta comunión es por el Espíritu. Es por su Espíritu en nosotros. Esta comunión, Javerim, ha sido dada a nuestras vidas por medio del Mashiach. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Y entonces estamos ligados a Él, estamos unidos a Él. Fíjense ustedes que dice, y es allí donde por el Espíritu, ¿no es cierto?, que está en nosotros, y ese Espíritu nos va revelando, incluso dice, lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Aquellas cosas que los príncipes de este siglo, ni la sabiduría de este siglo podrían alcanzar este conocimiento. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y ahí está el conocimiento humano. El conocimiento humano y el espíritu humano, el espíritu del hombre abarca solamente las cosas de los hombres. La naturaleza, las cosas que son naturales, las cosas que perciben sus ojos, las cosas que oyen sus oídos, ¿no es cierto? Y todas esas cosas las transforma su corazón y alcanza un conocimiento en el mundo, el hombre, el ser humano. Muchas veces, y vemos, ¿no es cierto?, que este conocimiento humano ha velado al Eterno, cuando debiera ser todo lo contrario. El conocimiento humano debería llevar al hombre a revelar al Eterno, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles para el hombre desde la creación del mundo. Y si el Eterno puso en el hombre, a diferencia de la bestia y del animal, un espíritu racional que lo ayuda a percibir su entorno, su realidad. Pero aquí hay un punto, ¿no? Por eso es necesario nacer del agua y del espíritu, porque no vamos a poder ver esa gloria de Dios si estamos, ¿no es cierto?, en esta condición humana, en esta situación humana. Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como el espíritu del hombre, ¿cierto?, tiene esta capacidad, el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, tiene la capacidad de revelar, tiene la capacidad de mostrar. Y cuando está en nosotros, como estuvo en Betzalel, ¿no es cierto?, y como estuvo en muchos, lo que se va a revelar entonces, son aquellas cosas espirituales, aquellas cosas que son trascendentes, aquella sabiduría que no es una sabiduría humana, no es un convencimiento humano, y esas sabidurías tienen poder, ¿no es cierto?, una confirmación con poder. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene del Eterno, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay un cambio, hay un antes y hay un después. Hay un cambio en la vida del hombre. El hombre natural percibe las cosas con los ojos naturales, con la mente natural, con su corazón natural. El espiritual, sin embargo, por la sabiduría que viene del Eterno, ¿no es cierto?,
percibe y ve el mundo de una manera distinta, juzga las cosas de manera distinta. Juzgar aquí no tiene que ver con condenar, sino más bien con discriminar, con saber separar. Fíjese lo que dice. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿no es cierto? Y ya sabemos, ¿no? Que tanto el espíritu humano y la sabiduría humana como la de los príncipes del mundo van a pasar, sino la que viene del Eterno, ¿no? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que el Eterno nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, por la Torá, por la profecía, por el testimonio del Mesías, acomodando lo espiritual a lo espiritual, juzgando, discerniendo. O sea, todas estas cosas tienen que tener una revelación, se tienen que revelar, manifestar algo. La persona tiene el espíritu del Eterno, entonces ese espíritu va a manifestar lo del Eterno, va a revelar lo del Eterno. La sabiduría del Eterno va a estar en el corazón de aquel, ¿no? La Torá, los profetas, va a ver en su vida, eso va a estar en su vida, y va a juzgar, ¿no es cierto? Y va a mirar y va a discriminar. Pero el hombre natural, no nacido del espíritu, ¿no es cierto?, el natural, no percibe las cosas que son del espíritu del Eterno, porque su corazón, sus pensamientos, sus capacidades solamente llegan al espíritu humano. Y muchos hombres se jactan de sus logros, sus títulos, ¿no es cierto?, su sabiduría, sus capacidades, sus conocimientos, pero dice, ¿no? Dice ahí, dice Rab Shaul, o sea, perecen, todas esas cosas perecen. Dice, capítulo 2, versículo 14, ¿no es cierto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, locura en el sentido, ¿no? Hay un sentido dentro del contexto de locura, ¿no? Porque de hecho los asuntos espirituales los va a tratar Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a ver que hay un orden, que Dios ha ordenado todas las cosas, que quiero ir para allá un poquito. Termino con esto, miren. Y probablemente va a quedar para el siguiente podcast. Sí. Y no las puede entender porque se han de discernir, de juzgar espiritualmente, teniendo el espíritu. No podemos hablar un lenguaje, no podemos hablar un mismo lenguaje. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, discierne, mide, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ahora la mente del Mesías, ¿no? Para poder conocer al Padre, para poder tener una comunión con el Padre, para poder recibir al Padre.
el cual clama Abba Padre, dice también. ¿Cuál clama, no? Es un espíritu de adopción. Este mismo Ruach HaKodesh también se contrista y también nos selló. Dice en el Igreta Efsim, ¿cierto? La carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, dice: Bealta atzvu et Ruach HaKodesh, u Ruach HaElohim, asher bonech tamim atem adioma geulah. No contristéis al Espíritu Santo del Eterno, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Bien, yo creo que, como decía Moré Shem Tov, este tema da para mucho. Ya estamos cerca de la hora de finalizar nuestro programa para cumplir con nuestra pauta. Recordar que la palabra Shejinah no es mencionada implícitamente en la Tanaj, y Ruach HaKodesh tampoco es mencionado directamente, perdón, esa era la palabra, no es mencionado directamente, sino está mencionado implícitamente. Ruach HaKodesh aparece, como dijo Moreh Shem Tov, en el Teilim 51:11, las versiones en castellano, y versículo 13 en las versiones en español. No me rechaces lejos de tu rostro y no retires de mí tu Santo Espíritu. Moré Mijael hablaba de dar un fruto con respecto al Espíritu Santo, tener una capacidad de comportarse con sabiduría, con modestia, con ética, teniendo una moral alta. Isaías 63 dice: ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo. Ruach Kodsho, así aparece en hebreo. Entonces, de alguna manera, cuando yo hablaba de Ashgahá, interacción entre el Creador y su creación, citando el Salmo 33, versículo 14, la tradición dice que es una interacción entre el Creador y su creación, es una forma de supervisión. ¿Y por qué se cita ese salmo? Porque dice que desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra, los supervisa. Mimechon shifto ishgiach el kol ishvei haaretz. Algunos traducen a Ashgahá, perdón Guido, algunos traducen a Ashgahá como providencia. Claro. Como providencia. Y ahí está la Ashgahá, hay dos, la general y no recuerdo la palabra en este momento, la Pratit y la Klalit. Está la providencia general y la providencia particular. Claro. O también supervisión. Pero no sé, habría que ver qué relación tiene con el Ruach y con la Shejinah. Es que finalmente, como dice el Salmo, Mimechon shiftó, desde su base, donde él reside, Ishgiach, él supervisa. Entonces, sabemos, como nos enseñó Moreh Mijael, Dios es espíritu. No es una forma, no es como lo declara el panteísmo. No está en un lápiz, no está en un árbol. Claro, pero no todo es Ruach HaKodesh. Pero como bien dijo, también tenemos que separar nosotros, o sea, no todo es Ruach HaKodesh. Claro, pero como bien dijo usted, esta Ashgahá no me queda claro que sea tan Ruach HaKodesh. Pero hay un espíritu de verdad. Porque es como decir que el espíritu, porque nosotros también dentro de nuestra composición todo ser humano tiene espíritu, tiene ruach, así como tiene Shamá, como tiene Nefesh, como tiene, ¿cierto?, Yahid, como tiene, pero no necesariamente Ruach HaKodesh, porque es espíritu de vida, el que tiene todo ser viviente. Claro. Nefesh Hayá, alma viviente. Entonces ahí también tenemos que separar, porque no todo es Espíritu Santo. Sí, pues usted no anteriormente, cuando hablaba de la gloria, hablaba de la parte más pesada del cuerpo, el hígado, que es donde se concentra una parte del alma.
El Kabed, sí. ¿cierto? En el hígado está el Nefesh, por donde se procesa la sangre, se limpia, qué sé yo. Entonces, son temas demasiado profundos como para Sí. tratarlos en 1 hora y media. Lo bueno es que estamos acá, lo bueno es que De hecho, los tenemos cabalistas dicen que la Shejinah está en la Sefirá de Malhut. Sefirá de Malhut viene siendo lo referente a reino. Reino. ¿Qué reino? Venga a nosotros tu reino. Anatomía del alma, página 177. Ahí dice la 177. Shejinah corresponde a la Sefirá de Malhut. Sí. Entonces, bueno, vamos a dejar para un próximo episodio si finalmente Ashgaha tiene relación con el Ruach HaKodesh. Y como dije delante, el Salmo 33:14, desde su morada observa a todos habitantes de la tierra. Ahí usa un verbo, o sea, una palabra, Mimejón Shiftó, desde el lugar de su residencia, lugar, Mahón, significa base, cimiento. Hay una yeshiva en Israel, se llama Mahon Meir, una yeshiva sionista que se ubica en Kiryat Moshe, en la ciudad de Jerusalén, en Israel, y fue fundada por el rabino Dov Vikon. Tiene más o menos 83, 80 años. Que lo especial de esto es que él fue comandante en las fuerzas de defensa israelí y ayudó a liberar Jerusalén y el muro occidental en la Guerra de los 6 días, la guerra del año 67. ¿Por qué cito esto? Porque está todo conectado y finalmente el podcast tiene que tener un poco de Torá, un poco de interacción cultural, sionista, judaísmo. Entonces yo les doy el pase a ustedes para que concluyan este podcast y los dejemos invitados todos para una cuarta edición. Baruch Hashem, vamos a entrar a la cuarta edición. ¿Y qué les parece si en el próximo episodio hablamos también de Hanukkah, ya que como sabemos estamos pronto a entrar a la festividad de Hanukkah? ¿Qué les parece, More Mijael, More Shem Tov? ¿Qué opinión tienen respecto de continuar con este tema, pero también hablar un poco de Hanukkah? Bueno, sí, me parece interesante. Creo que, si bien es cierto, estas conversaciones, este compartir que tenemos no tiene la misma dimensión de un estudio, pero no creo que también, ¿no es cierto?, son precisamente conversaciones de Torá, conversaciones de cosas que podemos ver, ¿no es cierto?, nosotros, que podemos compartir, que creemos que pueden ser relevantes y de enseñanza para los auditores, para la gente que nos oye. Y bueno, decirles, ¿no es cierto?, que esperamos que todo esto que estamos haciendo y que estamos compartiendo pueda ser de bien para su vida, para su conexión con el Eterno, con la Torá. Estamos hablando sabiduría, ¿no?, de este siglo, como decía Rab Shaul, ¿no es cierto? Y estas cosas el Eterno nos las ha dado por su espíritu. Y su espíritu lo hemos recibido por medio de su Hijo. Entonces, creo que es importante ese punto. Y bueno, dejarlos invitados, suscríbanse, activen la campanita, denos like, déjenos sus comentarios, son importantes. Ahí hemos recibido algunos comentarios en estos primeros 2 podcasts que ya hemos grabado, ¿no es cierto? Agradecemos a los auditores, queremos de una u otra manera compartir lo que hemos podido aprender en el tiempo, en los años, y esta es una conversación amena entre amigos que disfrutamos este tiempo y esperamos que también ustedes lo disfruten, ¿no? Escudriñemos las escrituras, miremos, indaguemos, en ellas está la vida, ¿no? En ella está la vida. Amén. Bendición, Berajot y Shavua Tov para todos.
Bien, quedaron varios temas pendientes, dentro de los cuales está, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, que es un pecado imperdonable. Nos quedó entrar en el tema de los matnot o matanot, Ruach HaKodesh, los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales o los poderes, como dice alguna versión. Indicar que también redarguye en nuestras mentes, en nuestras conciencias, uno sopla. Indicar que también el Ruach HaKodesh está mencionado de acuerdo a la halajá mesiánica, que igual es un concepto interesante, probablemente van a ver más adelante, en el primer concilio de Yerushalayim, en el libro de los Hechos, capítulo 15. Porque Jacob dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Ruach HaKodesh, y dice lo que la resolución que tomaron, Sí. que lo trae como un elemento. Sí. Dentro de otros, como por ejemplo decir que es el poder de Dios, es el Geburat Elohim, es el poder de Dios manifestado en la tierra. Bueno, indicar, sumarme a las palabras del Moré Mijael, de Guidón Ben Yosef, que nos den el like, que se suscriban, que nos apoyen en esto, que no cuesta nada en realidad. Y decir que también Miriam, ¿cierto? Para el próximo podcast, Miriam, más conocida como María, concibe del Ruach HaKodesh, concibe del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo. Y dice que la sombra, Tzel, se posa sobre ella. Dice el libro de Mateo, el Sefer Matatiau, en el capítulo 1, versículo 18. Bezot haita ledat Yeshua HaMashiach ka'asher Miriam imo meorasa haita la Yosef terem yavo eleya batimatze ki ara y ki meruach HaKodesh arata. Y el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue como sigue. Estando su madre Miriam desposada con Yosef, antes de que consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Ruach HaKodesh, por obra del Espíritu de Santidad. Y enseñan, ¿cierto?, los que saben, los eruditos, que esta concepción fue justamente en la fiesta que se nos acerca ahora, que es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces vamos a dejar amarrado para el próximo episodio, cuarto episodio, Bezrat Hashem, una pinceladita a Hanukkah, y continuaremos con nuestro tema respecto de la Shejina y el Ruach HaKodesh. Como dije anteriormente, no es un versus, en el episodio anterior, no es un versus, sino que es más bien, queremos entender si Shejina, presencia divina, y Ruach HaKodesh son lo mismo. Los dejamos a todos invitados. Toda Rabá, queridísimos Morim, Moré Mijael, Moré Shem Tov, gracias por su erudición, sabiduría, conocimiento. Sigamos compartiendo y quedan todos invitados para un próximo episodio. Shavua Tov. Shavua Tov, Mazel Tov, Kol Tuv. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.